para un escritor es muy complicado encontrar presentadores de alto nivel y después encontrar prologuistas que sean más chingones que el escritor, porque se dignan a leerlo y analizarlo. Entonces, yo me siento muy honrado porque cuando salieron los 5 libros, encargué los prólogos, 5 prólogos. Generalmente es muy difícil que tengas un prologuista, se los platico. Yo tuve 5 y todos me lo hicieron en una semana y media. Gente muy preparada de este país, que tengo la fortuna que sean amigos míos. Yo creo que por eso me hicieron el paro de hacerlo rápido. Y lo otro que les tengo que decir, tanto los presentadores como los prologuistas tuvieron una solicitud de mi parte. He estado en tantas presentaciones de libros y en tantas cosas, ¿eh? Yo, por favor, no me adulen. Me caga que digan que es fantasma, me choca. Porque es un trabajo que todos podemos hacer, solamente que la vida nos lleva a algunos a hacerlo y a otros no. De eso se trata lo que vamos a hablar hoy. Entonces, los prólogos no los leí hasta que estaban impresos los libros y llegaron a Córdoba. Y en una tarde me leí los prólogos y pues me di cuenta que pues efectivamente expresaron lo que querían expresar sobre mí. Entonces ahí se los puse a los prologuistas, búsquenlos en Google, chéquenlos, vean la calidad de gente que es. No es porque me sienta yo mucho, pero la verdad es que es gente bien fregona que hay que leer, y hay que buscar, porque vale la pena leer lo que ellos dicen, leer lo que ellos escriben y lo que publican en redes. Tienen visiones políticas, sociales, filosóficas y artísticas. Chéquenlos. Después viene un breve mapa curricular que les puse ahí sobre lo que yo he hecho, porque muchos de pronto, cuando estamos en Rococó de hace casi 15 años, pues me ven y es como que pues, el del café, ¿no? Pero dije, no, hay algunas otras cositas por ahí que serían importantes que supieran, porque los libros no me los saqué así de la manga y dije, me voy a echar un chorro mareador ahora, como ya saben que hay en redes sociales de que todo el mundo te habla de superación, no sé qué. Bueno, estos no son libros de superación, estos no son libros pospandémicos, son prepandémicos, esto también es importante. Ahora bien, vamos a empezar y les voy a pedir un favor. Hay una hoja 2 en donde están cosas que tienen que ver de Rococó Café. Y hay un mapa hasta atrás que hice a mano. Ese es el mapa de diseño electromagnético de este espacio. Tiene diferentes puntos clave que fueron para los que creemos en la supraconsciencia, en esa fortaleza electromagnética en cada espacio. En cada uno hay un vórtex. Ese vórtex es un portal. Entonces, cuando haces una meditación en cada uno de esos vórtex, lo que tienes es una carga electromagnética generada por ese elemento. ¿De acuerdo? Y lo que vamos ahora sí a hacer es que van a dejar todas sus cosas en el piso, donde sea, y quiero que pongan sus manos en las rodillas, por favor. Nos vamos a sentar pegando bien los 2 pies a la tierra. Voy a hacer una meditación para iniciar, para estar tranquilos del día. Voy a comenzar diciendo lo siguiente. Como ya les explicó Manuel, esta es una colección bajo el nombre de Yo Inédito, y así las 5 títulos o subtítulos de libros que hablan de diferentes temas. Comenzaré diciendo lo siguiente. Me voy a permitir leerlo porque luego, si no, se vuelve reiterativo el estar repitiendo lo mismo. Este libro que presento de Manuel García Estrada se titula Escritos narrativos en la calle 2. Él nos invita a recorrer las calles y rincones de una ciudad que ha sido testigo de la historia viva del autor. A través de sus páginas nos embarcamos en un viaje plagado de pasiones,
y emociones, libertad y la rebeldía son constantes en su estilo autónomo. A Manuel García Estrada no se le puede leer sin hacer pausas, sin detenerse, a hurgar en el corazón de sus convicciones y emociones, las cuales terminan revelando voces y silencios de una ciudad que late en su interior, voces que a veces se hacen nudo en la garganta del autor, inmerso en la impotencia, voces que externan con coraje y desacuerdo ante un México doblegado por el poder, la ignorancia y el conformismo, voces reprimidas, sojuzgadas, que su activismo social no puede ignorar, porque hacerlo sería traicionar sus valores que para él son insustituibles. Su manera directa de expresar sus convicciones representa una constante lucha por ejercer sus derechos en un país de mudos, ciegos, necios. Cito: el necio es el ignorante, el que habla de estupideces y tonterías para que se pierda en medio de la nada con su cerebro vacío de ideas. El repudio del autor a la insensatez y necedad se cierne en varias de sus batallas contra quienes pretenden adueñarse de las conciencias. En un tono irónico, casi podríamos decir que irreverente, dice lo siguiente: ruge en los pueblos su identidad y como su cosmovisión. No desean la globalidad, que muera la universidad, que los demás mueran, que los pocos vivan. Violencia en Ciudad Universitaria, violencia en San Cristóbal, violencia en la patria, en el corazón. Que mueran las ratas del exterior. Déjennos ser mediocres, flojos, apáticos, déjenlos ser. La culpa es del gobierno, de las empresas, de la revolución fallida, de cuantos mueren, de los extranjeros. Viva el encierro, represión autoinfligida, muera la competencia, mueran los derechos de los de izquierda, los derechos de derecha y de izquierda, que la huelga sea el nombre de nuestra realidad, paro y plantones para darnos soluciones. Triunfe la idiotez. En este lugar que todos seamos pobres, ignorantes y violentos, esa libertad queremos estar. Nación mexicana, nación latinoamericana, sigan como van, húndanse con cada día más, que prospere la ignominia, que triunfe la maldad. En esta obra, el autor también se sumerge en la nostalgia, en la esperanza, en el amor por la vida, así como con sus controversias y desafíos, también desafía sus propias pasiones. En su prosa erótica amorosa, deja en claro la madurez alcanzada por su obra literaria, es superar el temor de decir de manera espontánea y directa lo que piensa y lo que quiere. Sí, la verdad, no hay diferencia entre las pieles de los géneros, solo a veces la cualidad de las caricias y los besos se distinguen matizados por los géneros, pero cuando se trata del lenguaje del amor, todo es igual.
la madurez sin sucesión prevalece en sus textos hábilmente. Utiliza recursos literarios como la metáfora y la imagen para construir una prosa bien cuidada, fruto de la disciplina y constancia que exigen las bellas artes. Cito: el deseo solloza, porque no te veo, y la vida sonríe al no tenerte. Fuiste un estorboso amante, un amante necesario y a la vez inútil. No puedo ponerte más abajo, porque quien debe estirar tanto el cuello para salir de las raíces, debe ya estar muy abajo. Quiero invitarlos a leer este libro que sin duda dejará huella. Cierro con esto. Este libro es un llamado a la reflexión, a la crítica, a la exploración del entramado social que exige la comprensión de ideologías, pero no está dispuesto a tolerar las diferencias en un mundo que enajena, que mancilla. No obstante, el escritor y poeta Manuel García Estrada nos presenta argumentos desde una perspectiva inteligente e íntegra y con conciencia de causa. Él hace una invitación a sumergirnos en el mundo de la poesía, de la prosa, del ensayo, y descubrir nuevas perspectivas y nuevas formas de ver la vida para expresarlo con honestidad y belleza en uno de los géneros más importantes. Él nos da muchas sorpresas también, que es la poesía. Muchas gracias, mamá. Muchas gracias, porque créanme que de veras me emociona porque tiene años que te conozco y te admiro por esa garra, por ese deseo de siempre de hacer las cosas cada día mejor. Te permito darte un abrazo. Estos libros, que son prepandemia, fueron textos que se escribieron entre 1991 y el año 2006. Todos estos libros, los 5, resultaron de una visita de la editora Gabriela Ballesteros Díaz González, que también es prologuista. Ella se metió a la oficina y dijo: hay que armar ya estos libros. Armó los libros, se los llevó. Ella generó toda la edición, y así se dieron. Ahora, yo quisiera recalcar algo que dice Sandra. Es importante que estos libros sean vistos con esa distancia temporal, porque los textos hablan de libertad contra represión de todo gobierno totalitario, de los que hemos vivido y del que vivimos. Pues esto no es un asunto de decir antes había no, es que México es una hora constante. No hemos salido de esos gobiernos opresores y ladrones, lo seguimos padeciendo. Pero ¿por qué quise que estuvieran en los libros cuando lo hablé con Gabriela? Porque, como ustedes pudieron leer, yo tengo un canal de videos que se llama El Hijo del Rayo, e hice una campaña a favor del presidente o del expresidente Obrador. Estuve en el top 10 de influenciadores a favor de Obrador a nivel nacional. Me disculpo por haberlo apoyado, me retracto de haberlo apoyado, porque es un totalitario. A ese señor lo conocí hace muchos años, y después ellos mismos me pidieron ser consejero nacional consultivo de Morena, un órgano por encima del propio presidente. Y la exigencia fue la misma que en estos libros: no nepotismo, no fraude electoral, no usen la estructura de Estado para hacer elecciones, no tener amiguismo, no tener compadrazgo, y sigue viviéndose. Entonces, cuando la gente, los seguidores del Hijo del Rayo, me escuchan ahora reflexionar sobre esto, dicen:
te compró la derecha. ¿Cuánto te paga la derecha? Pobres estúpidos que creen que el mundo se divide entre derecha e izquierda. Entonces, se los echo en cara ahora esos libros a estos seguidores del Hijo Rey para decirles, desde siempre he pensado que este país está en el hoyo de la república y de la democracia. Y seguimos en ese hoyo. El que lo entienda bien, el que no, me vale un cacahuate, la verdad. Porque ya no le pienso dar importancia a esos señores. Son exactamente lo mismo, o quizás peores. Este libro del que habla ella es el de color verde. Y van a notar que la colección tiene diferentes colores. Al final es la bandera del arco iris. Entonces, porque eso soy yo. Y bueno, pues, ¿querían a ti? Sí. Y estoy bien. Por favor. Pues buenas noches, muchísimas gracias a cada uno de sus corazones por su presencia, por venirse a dar, por venirse a tejer, por venirse a celebrar. Es un gusto, un regocijo para mí estar en esta fiesta. Y todo me lo dice, todo me lo habla. Estamos celebrando con estos colores, con esta vegetación, con este canto del agua que nos está continuamente diciendo vida, vida, vida. Porque nos invita a estar siendo, igual como lo está mencionando aquí mi querido Manuel, mi amado Manuel, nuestro amado Manuel. Todos estamos siendo, todo está siendo, y esa es la magia, esa es la belleza, eso es lo más bonito. Entonces, bueno, sin dejar de centrarme, porque también le conocemos, y digo le conocemos, estamos hablando de mi esposo que está allá sentado, Rafael, de mi hija que aquí a los pocos años en esta misma casa entraba corriendo y decía, ¡quiero pizza! O quiero lo que sea, a ver, ¿qué quiere la niña para comer? Pues bueno, ¿no? Y ella estaba, Manuel, complaciendo, ¿no? Entonces, es de muchos años el tiempo de leerle, de conocerle, de conocer su postura, y el goce de este día también es compartir con ustedes el texto, así como dijo de los libros de los colorcitos. Bueno, a mí me tocó el azulito, ¿verdad? De Señora de los Cielos. Me tocó el azulito, y entonces aquí viene el libro que se llama desde el mango sagrado, ¿verdad? Ajá. Pues bueno, tenía que tener un título correspondiente, no puede ser de otra manera, y este se llama Contemplando desde el olivo sagrado. Bueno, mi nombre es Natividad Rigoni Olivo, y desde muchos años este señor me dice aceitunita. Entonces por eso es que tiene este título, Contemplando desde el olivo sagrado, por muchas razones el olivo sagrado, y para que no haya guerra, en fin, en este mundo. Y empiezo ya con una cita de, pues esos son mis epígrafes, un par que puse a propósito de este libro. Y el primero es de María Roca y dice, hablar de lo sagrado es hablar de lo conocido. Y el segundo, que es de Antonio Pascual, dice, no nos confundamos, lo contrario de la dictadura no es la democracia. Entre paréntesis dice que puede convertirse en una dictadura de Estado. Cierra el paréntesis, dice, lo contrario de la dictadura es el poeta. Empiezo.
Dice así: a pesar de la referencia en el título de este libro a uno de los diversos relatos tomados de la tradición clásica o del Internet, que sitúan al Buda meditando bajo una higuera, frente a un estanque de lotos o en medio de una arboleda de mangos, este no es un libro que verse sobre teoría del budismo. Es este un libro de vivencia poética sostenida y, en ese sentido, nos muestra desde la visión de Manuel García Estrada su experiencia de la vida, su búsqueda para ir más allá de los límites de lo habitual, lo consensuado, lo samsárico, y quizás para trascender la dualidad. Un poemario donde nos comparte sus posturas ante lo ineludible, lo siempre inminente, la única gran constante, el cambio. Encontramos en sus versos bien aceitados los goznes de la puerta que permite el ir y venir de un mundo exterior, placentero, exuberante, cruel, bello o decadente, diverso, majestuoso, opresor, en ocasiones tierno o inflexible, a un reino interior de inmensa libertad donde todo fue, es y seguirá siendo posible. Al respecto, cabe citar nuevamente a Anthony Pascual. Abro las comillas y la cita, dice: el poder real está en la conciencia que escucha la voz de lo hondo. El poder se encuentra en cada individuo y en su propio inconsciente. Fin de la cita. Y Manuel, que lo sabe muy bien, afirma, y viene una cita de este libro, de este libro de Manuel, dice: ya no solo amanece, yo despierto. El sol no llega a mi ventana, yo soy, como ese mantra del que dijo hace rato, ¿no? Yo soy quien lo levanta. Ha dejado de haber coincidencias porque yo construyo los momentos. Soy yo quien hace la vida trascendente. Cierra la cita. Y si, como asegura Mina de Bagol, todo es divino, en los versos de Manuel lo divino habita paisajes donde se dan cita pichones, fresnos, oyameles, venados, iguanas, mangos, sí, los comunes, los que conocemos, cielos matizados, rejas para saltar, edificios grises, portales, astros y planetas, agua dulce y salada, agua siempre en movimiento, como la que nos está cantando aquí. Entornos o situaciones en los que fluye, confluye, se estaciona, con los que se funde o con los que entra en conflicto y maldice. Se maldice. En sus paisajes también habitan seres mitológicos, héroes, artistas, locos, entidades sobrenaturales, leyendas. El poeta asume su linaje guerrero, el que eligió, el de la espada. En esta selección, Manuel invita al lector a un recorrido por dos partes de su propio devenir. Este recorrido inicia con el anhelo del otro, de lo otro. Versifica su sexualidad y su varonía de un modo directo, con audacia y fuerza creciente. Al mismo tiempo transita con cierto candor entre la entrega y el amor propio, entre el desdén hacia las formas y una cuidadosa selección de lo que es imperativo nombrar, convocar, denunciar.
se regodea en el repudio hacia la traición, hacia las mentiras del poder con minúscula, el poder oficial. Entonces clama, exhorta, se crispa y en ocasiones su nene, lúdico y corrosivo, se permite juegos escriturales para intentar conjurar al odio, para transfigurar el dolor, porque a decir de Enrique Eskenazi, y cito a Enrique Eskenazi, lo único que puede liberarte de aquella situación que te posee o a la que estás apegado es devenir consciente de lo que hay ahí. Fin de la cita. Entonces, resulta sencillo hasta cierto punto encontrar en lo cotidiano poemas o canciones sobre el enamoramiento y el deseo, sobre lo prohibido y las pasiones, sobre el amor y el desamor. Menos simple es encontrar quien se asuma observador y al mismo tiempo actor, co-creador de la historia. Mucho más complejo aún hallar quien verse sobre esa historia. En la segunda parte de este libro, Manuel lo hace y nos muestra las huellas del tiempo, el legado de un príncipe rebelde. Cito algunos versos de Manuel. Señor de los caminos y la selva, el clamor que avanza desde la montaña con más carácter que rostro, la fundación de un pueblo en el lienzo de un pintor, digo yo, una isla genuina, divina y sola, la dicha de haber nacido en una tierra generosa, el bálsamo de poseer la tinta y con ella la posibilidad liberadora de ser la ignorada piedra de río que un día derribará a Goliat. En su recorrido toca el umbral de la conciencia que surge del yo soy, desde el cual, y aquí hay otra cita, me hago cargo de mis experiencias. Cierra la cita. Un indicio del goce del poder, con mayúsculas, que reside solo en el interior, un atisbo a la unicidad, al amor, con mayúsculas, a la inmortalidad. Nos invita a vislumbrar a su ser sagrado, ese del que, según leemos ahí, del que no sabes. Dices ahí, ese del que no sabes. Bueno, ese del que no sabes, ese que hasta este momento como lector desconocías, y que estás invitado a conocer y o reconocer, a aceptar o rechazar. Una vez que se establece un vínculo mediante la lectura, lo que se desconocía ahora es lo conocido, incluso lo reconocido, precisando que solo podemos reconocer aquello que en esencia hemos experimentado. Llegado a este punto nos damos cuenta que sí sabemos de aquel que no sabíamos, porque al igual que él, también transpiramos, también amamos, soñamos y somos vida, porque es nuestro nombre como el suyo. A ver, muéstrales. Es libertad. A ver, ahí dice así, ¿no? Porque nuestro nombre como el suyo es libertad. Este no es un libro de poetas para poetas, es un libro de vivencia poética sostenida, un libro de sueños para todo aquel que quiera sentarse bajo su sombra y disfrutar de sus frutos. También para aquel que solo quiera sentarse a observar la impermanencia, la vida. Un libro para quien decida leerlo. Así de simple. Muchas gracias. La maestra Sandra me va a hacer favor también de hablar de otro de los libros. La tarea era un poco así como enorme, presentar 5, pero confío tanto en Sandra que dije que sí, yo pues me atinó. Quiero leer de este libro, Piedras del Río. Este es un poema de los años 90. Yo soy la piedra del río, la que nadie ve,
la que nadie escucha. Yo soy la piedra de río, la que un día los bellísimos y fuertes dedos de David colocará en su honda para derribar a cualquier Goliat. Y esta es una referencia a todos nosotros. Yo Inédito es un espejo. Todos vivimos esta realidad y somos exactamente lo mismo, pero en diferentes versiones. Pero todos podemos ser la piedra del río. Eso significa que no hay poder encima de nosotros y que el gobierno es de lo más pequeño que existe. Porque lo digo yo muchas veces y a través de Piedra de Río lo entendí muy bien. Hay quienes se afanan por tener poder, se obsesionan por el poder, por tener dinero, casas, como si pudieran vivir simultáneamente en 6 casas, 40 casas, no sé. No entiendo qué pasa en esas mentes. Pero lo que sí sé es que también se gobierna desde las ideas. Y la opinión pública es un gobierno desde las ideas. Eso es lo que somos, esa piedra es lo que somos. Es la piedra que va a estar en David, pero es la piedra del zapato también. Y antes de presentar otra vez a Sandra, quiero tomar de aquí del que ya me hizo favor de hablar de escritos narrativos de la calle 2, porque estamos en la calle 2, otros escribieron todos aquí. Y les voy a leer El Dios de Nada. En el laberinto de cascabeles de la vieja patria, sentado en el altar de mármol blanco, un viejo y sabio Dios que tuvo poder en el pasado, ya sin magia, está sentado. Conoció a Horus, fue más que un profeta. Su paráclito, Maní, le condenó a disminuir su poder con la llegada de Mahoma, mientras miraba hacia occidente. Ahí tuvo asilo y le cedió su autoridad a un hombre. El Dios de Occidente, refugiado en las botas, pisó las tierras nuevas y volvió a ceder al hombre su poder, que lo utilizó para derramar la sangre y el vino por todas partes. Cuando volvió a ese nuevo reino, descubrió vilezas cometidas en su nombre. Estuvo rodeado de lápidas de dioses y diosas que habían reinado en esa tierra. Comprendió que había sido él que arrojó a quienes antes habían destronado a otra divinidad y lloró. El tiempo le permitió hacer nacer profetas. Vio al hombre de Roma haciéndose poderoso y por eso convocó a un cónclave de fe. Nadie se presentó. Hoy a las 12 del día, Dios se ha dado cuenta de que no posee nada, ni siquiera puede hacer que su verbo haga patria. Las hordas de creyentes ponen imágenes de semidioses en los templos. En los altares se sacrifican los ideales, los valores y los mandamientos. Caminando lentamente, yace a las 5 de la tarde, apoyado en un bastón de rama. No reconoce a la que había sido su iglesia. La fe también es diferente. Detiene sus pasos ante el árbol prohibido y sagrado, regalo de otro Dios anterior a él. Inhala con fuerza, sabe que es un Dios de nada. Cansado, toma pan y vino, viaja entre las ideas y se traslada al lugar donde es más venerado, también más pacífico. Pero ahí, entre los lamas, también hay nada. Pregunta a un cardenal por lo que ha pasado, ¿por qué tanto drama? El hombre, indiferente, responde de soslayo, aquí no pasó nada. Pues creo que ya cuando escuchamos a Manuel leer, ya no nos dan muchas ganas de seguir. Yo creo que se merece un aplauso, Manuel, ¿no? Antes de seguir. Seguimos con reflexiones políticas en Cordópolis.
Este libro, a través de sus páginas, nos conduce por los pasadizos oscuros de la política, donde con una crítica abierta y conocimiento de causa nos habla el autor del descaro, cinismo, egoísmo y conveniencias del ámbito político. Una realidad que en muchos niveles ofende a México y que preferimos olvidar, eligiendo el camino más fácil, el silencio. Con una voz clara y contundente, el autor enfatiza la necesidad del cambio, un cambio profundo en la manera en que se toman decisiones en nuestro país. Nos recuerda que la política no debe ser un juego de poderes e intereses, sino una herramienta para construir una sociedad más justa y equitativa. Manuel García Estrada manifiesta su desacuerdo con la forma en que se ha gobernado México en las últimas décadas y en el presente. Habla de corrupción, impunidad, desigualdad y propone alternativas para superar estos problemas. Cito: hartazgo de situación, de presión diaria e innecesaria que padecemos en esta patria por culpa del mal gobierno. Cada día me planteo cómo es posible que en otros países uno se levante con calma, con dinero y plenitud, mientras que en México la nación anda descalza. ¿Por qué el gobierno de mi patria deja morir a los niños, a los pobres, a los ancianos, a los burgueses, a los artistas? Merecemos una nueva época, una realidad de paz y prosperidad. Que se abra el cielo y caigan las estrellas, que el pueblo llene las arcas con sangre de los poderosos que vaciaron las arcas. Que las profecías del cielo y del infierno nos rediman. Todos cuantos tuvieron el afán por México de asaltar palacios y templos serán mejores, pues aún el más malo de los cristeros y cruzados es puro y santo al lado de los desgraciados que hoy nos hacen daño. En Acreal, Guadalajara, Córdoba, México, Monterrey y Mesa matan cada día con salarios de hambre al pueblo. Este libro es un llamado a la atención, una denuncia nacida del hartazgo, de la incongruencia de aquellos que se autonombran defensores de los desprotegidos, que desean construir un futuro. Es también un llamado para todos aquellos cansados de la política tradicional y que desean construir un futuro distinto para México. La obra nos invita a cuestionar nuestra sensatez, valores y también nuestra indiferencia para el momento en que elegimos nuestros gobernantes. Manuel García Estrada, como activista, sabe de lo que habla. Ha constatado y vivido en carne propia la prostitución política de quienes se venden al mejor postor. Nuestra ciudad no está exenta de estas prácticas y desafíos. De estas prácticas
y desafiando al conformismo, el autor lanza un repudio contundente a estas malas costumbres. Su propósito es provocar, inspirar, convocar al trabajo en conjunto para construir un país más justo y equitativo. Manuel está consciente de que su libro propiciará debates y controversias, pero está preparado para dar la batalla, siempre fiel a sus principios de honestidad y lucha. En resumen, este libro es una contribución al pensamiento autónomo, una invitación a discutir la política y el gobierno en México. Nos hace pensar y nos inspira a trabajar unidos para construir un futuro mejor para todos. Enhorabuena. Sin duda este libro, titulado Reflexiones Políticas en Cordópolis, dejará huella y abrirá la herida que, aunque difuminada, aún late y sangra en los corazones de muchos cordobeses. Cito: la democracia, más allá de ser un voto directo y libre, como se expresa en la Carta de Declaración Universal de Derechos Humanos, es nutrida por la participación y la manifestación de la voluntad libre de expresión. Manuel, ¿qué decimos? Aquí hay una palabra que me interesa mucho a partir de ella. Se llama Reflexiones Políticas en Cordópolis. ¿Qué es Cordópolis? Es la ciudad que está del otro lado del espejo, es la que está en la otra dimensión. No sé si sepan, pero el acelerador de partículas de Europa acaba de demostrar que existen 17 dimensiones simultáneas de lo que estamos viviendo. Nosotros creemos que llegamos a la quinta dimensión, ¿no? Ya es la era de Acuario, que es correcto, es en el año 2147 cuando entrará esta era. Estamos en la víspera de esta era. No voy a explicar todo, pero esto, para quien lo entienda, lo sabrá. La apostasía es en octubre de 2028, es decir, la víspera de esta nueva era. Cordópolis está ahí, viva, todo el tiempo, la Córdoba que me imagino yo que merecemos.